Bueno, para todos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la discusión número 2. Ahorita estamos justamente en la tercera semana de actividades de este ciclo. Y hay algo importante que quisiera, pues, antes de entrar a la discusión, recordarles, ¿no? Este sábado próximo se va a realizar el primer examen de discusión, ¿verdad? Está anunciado en el aula virtual. Va a ser en el horario de la hora de 9 a 9:55. Hay una cuestión bien importante que se dice ahí, es que el examen va a ser del tipo secuencial. Tiene una duración, pues, efectiva, si no me equivoco, de 45 minutos. Pero cuando es secuencial, como creo que ustedes saben, es aquel tipo de examen en el cual usted mira la pregunta, la tiene que responder ahí, ¿verdad? No puede regresar después, o sea, como quien dice, no le podemos estar dando vuelta al examen, revisando la pregunta anterior, que quizás me equivoqué, no. Debemos de tener cierta seguridad razonable, ¿verdad? Así que quería decirles eso, pues, para pues que estemos preparados, en el sentido pues, de preparados, quiere decir, pues, el estudiar, ¿verdad? Como todos sabemos. Ya todos sabemos qué significa estudiante, ¿verdad? Que estudie antes. Bueno, la otra cuestión es que espero que todos tengamos la guía de discusión número 2. La guía de discusión, pues yo la tengo aquí en físico, yo la he bajado justamente del aula virtual. Claro, se mira bastante, como dicen, frondosa, ¿no? Son 26 páginas en total, pero hay que tomar en cuenta que aquí hay 3 discusiones. La discusión que vamos a tener ahora, que es la discusión 2, ¿verdad? En esta semana 3. Luego, bueno, en esta discusión 2, los contenidos de esta unidad 2, que es campo eléctrico ley de Gauss, serán del 2.1 al 2.4, ya los vamos a revisar. Luego, en la semana 4, vamos a tener la discusión 3, o sea, me refiero a la próxima semana, y es del 2.5 al 2.7 los contenidos. Y finalmente, tenemos la discusión 4, que es en la semana 5, y ahí pues con los contenidos 2.8 a 2.12 estaríamos finalizando pues este material, ¿verdad? También hay que tener presente, voy anunciando ya con la suficiente anticipación, y es que este material, tanto la discusión 1, material de discusión 1, la ley de Coulomb, la unidad 1, que solamente de una semana, y es lo que se va a examinar justamente este sábado, van a entrar también como material pues de evaluación para el primer examen parcial. Claro, en el examen parcial falta un poquito, está programado para el jueves 9 de septiembre. Se va a publicar con la suficiente anticipación. Si no tenemos pues, ningún inconveniente, ningún problema, ninguna situación pues que se nos presentase ahí pues ningún imprevisto, esa es la programación pues de este primer examen parcial, ¿verdad? Bueno, la discusióncita esta pues está un poquito, como dicen, extendida, y más que todo pues por los problemas que hay que ponerle mucha atención. Vamos a proceder a presentar el material, ¿verdad? Que como siempre lo he dicho, este material que vemos acá, yo siempre se los envío, ¿no? A la carpeta compartida, para que así ustedes, digamos, pueden bajar el material, ahí están los problemas resueltos, están en PDF, y lo mismo pues está el resumen teórico que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Así es que pongamos atención ahorita, vamos a presentar y estemos atentos. Cualquier duda, ustedes pueden ir anotando en una hojita para que así al final de la discusión, o si alguien lo considera pertinente, pues en el momento en que estemos diciendo algo y consideren que fuera oportuno hacer alguna aclaración, pues estamos a la orden. Ahorita pues vamos a presentar el material. Me imagino que ya estarán viendo ustedes
Tenemos el grupo 35, aunque ahí aparece el grupo 38 porque es el otro grupo que está a mi cargo, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio con lo que le llamamos en nuestra metodología el resumen teórico. Iniciamos pues con la unidad 2, que es sobre campo eléctrico y la ley de Gauss. Como dice aquí, vamos del 2.1 al 2.4, vamos así rapidito. El contenido 2.1 trata sobre los campos escalares y vectoriales. El contenido 2 es campo eléctrico. El contenido 2.3 es campo eléctrico y las cargas puntuales y el principio de superposición. Y por último, el contenido 2.4, que son líneas de campo eléctrico. Ese es entonces lo que vamos a hacer, pues un repaso, un resumen, ¿verdad? Campos escalares y vectoriales. ¿Qué se entiende por campo? Por eso es lo primero, ¿no? En física se entiende por campo a cualquier región del espacio en el cual se encuentra distribuida en cada uno de sus puntos una magnitud física, es decir, una propiedad que puede medirse. Y estos campos se clasifican en general en campos escalares. ¿Cuándo vamos a estar frente a un campo escalar? Bueno, cuando la magnitud que está ahí distribuida en ese espacio, en todos los puntos, es una magnitud escalar, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en nuestro salón, en nuestra casa, en una habitación, podemos medir qué. Yo puedo medir la temperatura ambiente. Yo puedo colocar un termómetro en cada uno de los puntos, ¿verdad? En una parte de la casa, digamos, en un extremo, en el otro, y en cualquier punto de esa habitación yo puedo registrar, puedo medir la temperatura. Y la temperatura, como todos saben, es una magnitud escalar. Entonces ahí estaríamos frente a un campo de temperaturas. También podemos medir la presión. Si tenemos un barómetro, podemos medir la presión. Aunque probablemente en un salón, así en una casa, probablemente la presión pues sea la misma en todos y cada uno de los puntos. Lo mismo podría pasar con las temperaturas, ¿no? Entonces, pero lo importante es que en esa región tenemos magnitudes que se pueden medir. Si las magnitudes son escalares, pues al campo se le llama campo escalar. Y aquí tenemos, por ejemplo, un campo de presiones, el campo de temperaturas, y ustedes pueden investigar un poquito más, ¿no? Ahora, los campos también pueden ser vectoriales. ¿Cuándo? Cuando la magnitud que nos interesa y que está presente en cada uno de los puntos de ese espacio es una magnitud vectorial. El ejemplo, todos hablamos de la gravedad, ¿verdad? De la aceleración gravitatoria. Todos sabemos que aquí nosotros, pues en la Tierra, en la superficie, todos los objetos son atraídos. Soltamos un objeto, cae. Si nosotros no andamos con mucho cuidado, pues podemos caernos, ¿verdad? Si saltamos, volvemos a caer. Entonces, esa fuerza que experimentan todos los objetos, incluyéndonos a nosotros mismos, pues lo que se denomina fuerza debido a la gravedad. Entonces, estamos frente a un campo gravitatorio. Es una magnitud vectorial y como ustedes saben, se puede representar mediante un vector. Cuando ustedes han resuelto problemas de caída libre y dicen, bueno, un cuerpo se lanza con tal velocidad y llega a tal altura, etcétera, y queremos representar al cuerpo en cualquier punto, pues dibujamos ahí varios vectores, vector velocidad, porque el cuerpo lleva cierta velocidad cuando va para arriba, pero está actuando la fuerza gravitatoria. Entonces ahí representamos mediante un vector, decimos el vector G. Bueno, acá vamos a ver también que tenemos el campo eléctrico, ¿verdad? También cuando lleguemos a la unidad de campo magnético, vamos a ver que el campo magnético es otro campo de tipo vectorial. Ahora, todavía hay algo más. Los campos pueden ser estáticos o pueden ser variables. ¿Cuándo es estático? Bueno, cuando la magnitud permanece inalterable en el transcurrir del tiempo. En cambio, si la magnitud cambia con el tiempo, entonces vamos a decir que estamos pues en un
campo variable en el tiempo, ¿verdad? Nosotros en este caso estamos en electrostática, pues nuestros campos que vamos a estudiar son campos estáticos, ¿verdad? No van a variar con el tiempo. Entonces eso es pues la idea que debemos de manejar sobre lo que son los campos, ¿verdad? ¿Qué se entiende por campo? ¿Verdad? Y cómo se clasifica. Pues bien, nos interesa hoy lo que es el campo eléctrico. La definición de campo eléctrico es fuerza que actúa sobre una carga positiva por unidad de carga. Por eso es que tenemos acá E como vector. Recuérdense que estamos diciendo pues que el campo eléctrico lo hemos definido como un campo vectorial y es porque se define operacionalmente como el cociente de la fuerza electrostática que actúa sobre una carga que aquí la simbolizamos con Q sub 0 y esta carga Q sub 0 es una carga de prueba. Es una carga, así se le llama la carga de prueba. ¿Qué es una carga de prueba? Bueno, una carga de prueba es una carga que nos sirve simplemente para detectar un campo. Y en este caso las cargas de pruebas tienen ciertas propiedades. Ya las voy a mencionar, ¿verdad? Aunque aquí no está en forma explícita, pero una definición mejor, aquí decimos idealizada, ¿verdad? Del campo eléctrico, es cuando tomamos el límite de la ecuación anterior, o sea, a medida que la carga de prueba Q sub 0 tiende a 0. Esto quiere decir pues que si nuestra carga de prueba entre más pequeña es, más pequeña, pues la ecuación esta va a ser más funcional, va a ser, digámoslo así, más exacta. Ahora, ¿y por qué? Bueno, porque tiene que ser lo más pequeña esta carga, y no me refiero al tamaño, me refiero a la carga eléctrica en sí. Acuérdense que estamos trabajando con cargas puntuales, ¿verdad? Pero en este caso, lo que queremos decir pues que la carga debe ser lo más pequeña. Sabemos que la menor carga eléctrica en la naturaleza, ¿no? Y que podemos tener y que podemos, digamos, manejar es la carga elemental, la carga, por ejemplo, que tiene un electrón, solo que ahí es carga negativa, 1.602 por 10 a la menos 19, o la carga del protón, que tiene un valor igual, solo que positivo, 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. ¿Verdad? Ahora bien, ¿por qué debe ser lo más pequeña la carga? Para evitar el efecto perturbador de esta carga, o sea, de Q sub 0, sobre la distribución de carga que produce el campo que se quiere pues, percibir. O pues la perturbación, pues, la distribución, esa perturbación que puede haber sea lo más mínimo. Voy a poner un ejemplo que tal vez sea más entendible. Por ejemplo, si yo utilizo una masa de prueba que en la Tierra, pues cualquier masa, 1 kilogramo, híjole, una masa pequeñísima si la comparamos con la masa de la Tierra. Entonces, o inclusive un avión, ¿verdad? O la masa de cualquier cuerpo, pues ya de una montaña quizá ya no, o la masa del agua en un lago, no. Pero sí de un carro, ¿verdad? Puede ser. ¿Por qué razón? Porque vemos nosotros que yo puedo tener una piedra, la levanto, y ella no me genera ninguna perturbación sobre la superficie de la Tierra. Ah, bueno, pero si vemos nosotros el caso de la Luna, la masa de la Luna no es pequeña, es bastante comparable con la masa de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que el campo gravitatorio que también genera la Luna, pues genera una perturbación en la masa, no en la masa, en la distribución de la masa en la Tierra. Por ejemplo, tenemos el caso de las mareas. Cuando hay marea alta es porque la Luna está en una posición tal que es capaz casi, digámoslo así, de levantar toda esa inmensidad de agua y eso genera pues los fenómenos de marea baja, de marea alta, dependiendo pues de cómo sea pues que
esté la posición de la Luna con respecto a la Tierra firme y a los océanos, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre, por ejemplo, supóngase que tenemos una esfera conductora cargada electrostáticamente y le acercamos otra carga, a la otra carga, el campo de ella va a generar alguna perturbación sobre la distribución de la carga de la esfera. Si está, digamos, es conductora, se va a ver notoriamente que la carga se puede mover aún dentro de la misma esfera, entonces la densidad de la carga no va a ser la misma en todos los puntos. Y eso es lo que se trata pues, de evitar cuando decimos que la mejor definición que tiene es cuando consideramos acá. Decimos, ¿no? El campo eléctrico en el límite cuando la carga de prueba tiende a cero, tiende a un valor muy pequeño del cociente F, la fuerza, sobre la carga. Decía, la carga de prueba pues tiene algunas propiedades. Bueno, la primera que debemos de mencionar, si es una carga de prueba, la vamos a considerar convencionalmente positiva. Segundo, la carga de prueba tiene que ser muy pequeña, muy pequeña. Y otra cuestión bien importante acá es con relación al campo. El campo eléctrico tiene la misma dirección de la fuerza que actúa sobre una carga de prueba que sea positiva, ¿verdad? Si la carga de prueba fuera negativa, porque eso de que sea positivo es una convención, ¿verdad? Pero supóngase que alguien diga, miren, yo no dispongo de una carga de prueba positiva, tenemos una carga aquí negativa, pues no hay ningún problema, pero siempre y cuando, por ejemplo, aquí diríamos E igual al límite cuando F sub 0, F, perdón, sobre Q sub 0, pero aquí sería menos, porque si estaríamos actuando, trabajando con una carga de prueba negativa. En otras palabras, pues, el campo eléctrico siempre va a tener la misma dirección de la fuerza que actúa sobre una carga de prueba positiva. Bueno, por ejemplo, el contenido 2.3, campo eléctrico de las cargas puntuales, y vamos a ver lo que es el principio de superposición. Supongamos que una carga positiva de prueba se coloca a una distancia R de una carga puntual Q. La magnitud de la fuerza que opera sobre Q sub 0 está dada por la ley de Coulomb. Aquí tenemos F igual a K por Q sub 0 y aquí ponemos entre barras Q, porque esta carga Q puede ser positiva o puede ser negativa. La carga Q sub 0 sabemos que es la carga de prueba, esa ya sabemos que es positiva, sobre R al cuadrado, donde R al cuadrado es la distancia que separa las cargas. Aquí tenemos K. Esta K es la constante electrostática, pero si queremos la podemos sustituir por el equivalente 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Lo demás, pues Q sub 0 por Q sobre R al cuadrado. Entonces, sabemos aquí, hay que recordar lo siguiente, que está la constante electrostática o la ley de Coulomb tiene un valor aquí redondeamos 9.0 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, ¿verdad? Y la magnitud del campo eléctrico, entonces, como estamos definiendo F sobre Q sub 0, obsérvese que ahí se elimina la carga de prueba, o sea, Q sub 0, y nos queda todo en términos de Q, donde algunos le llaman a Q la carga productora del campo eléctrico, ¿verdad? O la carga origen del campo eléctrico, así se le llama, ¿no? Si queremos expresar pues, en términos de 4pi sobre epsilon sub 0, pues ponemos 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Y aquí epsilon sub 0, recuerden que es la permitividad electrostática del espacio libre o del vacío y que tiene un valor de 885 por 10 a la menos 12 Coulomb al cuadrado sobre Newton metro al cuadrado. Ahora bien,
Aquí se habla de un procedimiento con que se obtiene el campo de un grupo de n mayúscula cargas puntuales. Si tenemos n cargas, como lo vamos a ver dentro de un momento en los ejemplos, entonces primero se calcula su n, o sea, el campo debido a cada una de las cargas. Por ejemplo, el campo que produce la carga n minúscula en un punto dado, como que si fuera la única carga que está presente ahí. Ese es el primer paso. Luego, si repetimos eso con las demás, por separados, estos campos se suman vectorialmente para encontrar el campo resultante en el punto que nos interesa. Entonces el campo se expresa de esta manera, como la suma vectorial de los campos producidos por cada una de las cargas que estén presentes en esa región. Ponemos E1 más E1, perdón, más E2, más E3, etcétera. O si lo ponemos como sumatoria, la suma de las E campos, ¿verdad? Y aquí considerando desde n igual a 1, 2, 3, hasta n mayúscula. Esta última ecuación corresponde al principio de superposición para campos eléctricos, el cual establece que en un punto cualquiera los campos eléctricos, debido a distribuciones individuales de carga, simplemente se suman vectorialmente o se sobreponen de modo independiente. O sea que el campo que produce una carga, pues no me va a afectar el campo que genera otra en un punto determinado, sino que ahí se van a sumar los campos. En eso consiste pues el principio de superposición. Bueno, el contenido 2.4 es sobre las líneas de campo eléctrico. ¿Qué son las líneas de campo eléctrico? Pónganle atención a esto. Son líneas imaginarias que ayudan a visualizar los patrones de campo eléctrico producidos por las cargas eléctricas en el espacio que les rodea. Miren, nadie ha visto un campo eléctrico. ¿Quién lo va a ver? Es como que yo les dijera, ¿han visto ustedes el campo gravitatorio? Pues de seguro que no. Pero muchas veces pues nos valemos de líneas para visualizarlas. Bueno, ustedes tienen fresco lo de la física 2. Allí en fluidos se estudian lo que son los tubos de corriente, ¿no? Y ahí aparece, los tubos de corriente están constituidos por un montón de líneas de corriente que nos describen la trayectoria que siguen, ¿verdad? Las partículas de fluido que se mueven a través de alguna región del espacio, a través de una tubería, etc. Entonces, por eso se dice que son líneas imaginarias. ¿Para qué? Para ayudar a visualizar los patrones de campo eléctrico. Vamos a ver qué es eso de patrones, ¿verdad? O sea, las formas características de los campos que producen las distintas cargas en el espacio pues, que rodea a dichas cargas. Pero tenemos aquí algunas reglas que son bien importantes, reglas generales para dibujar las líneas de campo eléctrico. 1. Las líneas se dibujan saliendo de una carga positiva y entrando a una carga negativa. Es decir, pues es bien fácil. Las líneas decimos que salen de una carga positiva y van a terminar, van a morir a una carga negativa. Nacen en las cargas positivas y mueren en las cargas negativas. 2. El número de líneas que salen de una carga positiva o que entran a una carga negativa es proporcional a la magnitud de dicha carga. 3. El vector campo eléctrico, aquí viene el vector campo eléctrico, ya vimos. El campo eléctrico es, cada punto pues está representado mediante un vector. El vector campo eléctrico es tangente en cada punto de una línea de campo y su dirección es la misma que lleva la línea en ese punto. 4. Las líneas de campo nunca se cruzan. Hay una pregunta, si no me equivoco, ahí en la discusión, que pregunta ahí, ¿por qué no se pueden cruzar las líneas de campo? ¿Por qué no se pueden dibujar cruzadas?
yo les dejo esa pregunta a ustedes, pues para que razonemos. Creo que la clave está en la tercera propiedad, que dice acá que el vector de campo eléctrico es tangente en cada punto de una línea de campo. Y viene que hay algo importante, en cada punto de una línea de campo, ¿verdad? Es tangente. Y en cada punto solamente puede existir un campo y no más. Entonces ahí les dejo la clave para darle la respuesta y por qué decimos que la línea de campo nunca se cruza. 5. La magnitud del campo eléctrico en un punto de una región es proporcional al número de líneas de campo que atraviesan perpendicularmente un área unitaria en dicha región. En otras palabras, si lo queremos decir en cosas de forma más simple, entre más apretaditas, más cercanas estén las líneas de campo, la intensidad del campo eléctrico es mayor. Veámoslo aquí, tenemos algunas figuritas en donde se nos presenta pues el patrón. Acá tenemos, por ejemplo, campos eléctricos de dos cargas puntuales positivas y negativas aisladas. O sea, no están cerca estas cargas. Tenemos una carga positiva, ¿verdad? Y aquí se representa el campo eléctrico como vector. O sea que esta carga produce en cada uno de sus puntos un campo. Pero observes el tamaño del vector aquí, cuando este punto está cerquita de la carga, ¿verdad? En cambio el otro, el tamaño del vector es menor, aquí pues cualitativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos más lejos y además podemos observar que la distancia de las líneas acá, las líneas están más separadas, ¿verdad? Y cuando decimos que la intensidad del campo eléctrico es proporcional al número de líneas que atraviesan a una área unitaria, podemos imaginar acá, supóngase una esfera pequeñita. A esa esfera la deben de atravesar ese número de líneas. Si yo divido ese número de líneas entre el área, me va a dar un número, digamos, un número. Pero si ahora yo aumento el radio, acá, por ejemplo, donde está el campo 2, la esfera sería más grandota y el número de líneas va a ser el mismo. Pero ahora si yo saco el número de líneas por unidad de superficie, ese valor va a ser menor que el que hemos calculado para el punto este que está más cercano a la carga positiva. Eso es lo que se quiere dar a entender cuando dice que la magnitud del campo eléctrico en un punto de una región es proporcional al número de líneas de campo que atraviesan perpendicularmente, porque tiene que ser perpendicular. Por ejemplo, hablamos aquí de una esfera que rodea imaginariamente a la carga esta puntual positiva, ¿verdad? Porque tiene que ser pues perpendicularmente el que atraviese, ¿verdad?, al área. Y unitaria pues porque es como cuando decimos el precio unitario de algo. Yo divido el precio entre el número de artículos que valen lo mismo, ese me da el precio, ¿no? Unitario. Bueno, tenemos acá nada más la representación de las líneas de campo de una carga puntual negativa y como dice ahí, aislada, o sea que están separadas. Tenemos acá también la representación del campo eléctrico, pero este es de dos cargas positivas. Aquí está bien interesante también, ¿eh? Aparte de que nos presenta dos cargas de igual signo, nos presenta aquí cómo las líneas no se pueden cruzar y como son cargas que van saliendo de cargas positivas, se alejan unas de otras. Y aquí está el campo, la intensidad del campo que está cerca de la carga positiva aquí a la izquierda, es más grande que el otro que está más alejado y todavía tenemos un punto más lejos. Aquí las líneas están más separadas, aquí en el campo este que tenemos aquí de segundo, están un poquito más cerquita y donde están pues más cerca es aquí donde estamos más cercanos a esta carga positiva, ¿no? Aquí pues esto lo visualizamos en forma cualitativa. Veamos el caso de dos cargas de igual magnitud de signos contrarios. A esto es lo que se le llama un dipolo. Este es un dipolo eléctrico. ¿Qué es un dipolo? Es un sistema constituido por dos cargas puntuales. Una de igual magnitud, solo que de signos contrarios o diferentes, ¿no? Aquí pueden observar que las líneas de campo salen de las cargas positivas,
y esas líneas van a terminar a la carga negativa. Otra cosa, si contamos el número de líneas que salen de la carga positiva, como este es un dipolo, la magnitud de estas cargas es la misma, solo que este es positivo y la otra es negativa, es igual al número de líneas que están entrando acá. Y vean el campo eléctrico. El campo eléctrico, el que está aquí cerca de la carga positiva, aquí se mira verticalmente casi, es bien grande si lo comparamos con el que tenemos aquí en la parte de abajo. Y todavía tenemos otro más lejos. Aquí el campo es más pequeño. Ahora, ¿qué pasa si nos acercáramos a la carga negativa? Aquí podemos tener un vector tan grande como este, si aquí agarráramos otro punto simétrico, solo que aquí, pues, como estas representaciones no están a escala, pero la intensidad del campo eléctrico en las proximidades de la carga negativa va a ser más intenso, va a ser tan intenso como el que se puede tener aquí en las proximidades de la carga positiva. Eso pues se dice, lo decimos en abono a lo que plantea aquí, que la magnitud del campo eléctrico en un punto de una región es proporcional al número de líneas de campo que atraviesan perpendicularmente el área unitaria en dicha región. Aquí está una región. Finalmente tenemos lo que es el campo eléctrico de dos cargas puntuales. El campo eléctrico uniforme. Quiero hacer la aclaración, lo que este campo es uniforme y aquí nos ponemos cuál es la carga fuente, quién lo produce. Pero sabemos que estas líneas deben de venir de una carga positiva, como lo vamos a ver más adelante. Este tipo de campo se obtiene cuando se tienen dos placas paralelas con iguales cargas, pero de signos diferentes. Una carga con una carga más Q y la otra menos Q, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica? Obsérvese, son líneas paralelas, ¿verdad? Y además de ser paralelas, igualmente espaciadas. Y entonces estamos frente a lo que se llama un campo eléctrico uniforme. Campo eléctrico uniforme quiere decir que el campo eléctrico tiene la misma dirección, la misma magnitud en cada uno de los puntos. A eso le llama campo eléctrico uniforme. Esto es importante, pues, más adelante cuando avancemos en esta unidad 2. Bueno, con esto estamos terminando entonces lo que es la introducción de los conceptos que vamos a tener acá. Necesitamos, pues, para desarrollar esta discusión. Ahí viene el desarrollo de la discusión. Aquí pongo, pues, porque este es lo que se nos envía a nosotros, el coordinador reparte entre todos los docentes, pues, los problemas o las preguntas que debemos de trabajar. En la parte B de selección nos tocó la pregunta 7. Aquí aparece una figura y dice el punto 7. Aquí aparece 7, ¿va? Para dar a entender, pues, estamos frente a una de las preguntas, para la pregunta 7 de la parte B. De la siguiente distribución de líneas de campo, dice, la relación de Q1 sobre Q2 debe ser. Miren, está pidiendo la relación que hay entre la magnitud de la carga 1 sobre la carga 2. Aquí no le ponen barras, sino que dice Q1 y Q2. Debe ser, dice. Bueno, para empezar, ¿qué puedo hacer para poder obtener esa relación? Aquí debo de poner, como dicen, aplicar este concepto que me dice el número de líneas que salen de una carga positiva o entran a una carga negativa es proporcional a la magnitud de dicha carga. Perfecto. Como es una proporcionalidad, veamos, la carga positiva es la carga 2, la carga negativa es la carga 1. Si contamos el número de líneas que salen de la carga positiva, vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, vemos por simetría que tienen que haber también 9 al otro lado. O sea que en total hay 18 líneas. Pero la carga negativa solamente están entrando 6. Entonces, ¿qué significa? Bueno, para empezar, tendríamos una relación de líneas que entran, aquí son 6,
y líneas que salen son 18, 6 sobre 18. Ok, pero como aquí me está diciendo que quieren la relación, y aquí pues debe de aparecer, pues reflejarse el signo al menos de una de las cargas. Entonces quiere decir que el número de líneas que entran las vamos a considerar negativas, sería menos 6 entre 18. 18 sería positivo porque son las líneas saliendo. Más adelante, cuando lleguemos, me voy a adelantar un poquito a la famosa ley de Gauss, vamos a ver que en los flujos de campo eléctrico, los flujos que entran de líneas que están entrando a la superficie se consideran negativos, mientras que las líneas que salen se consideran flujos positivos. Bien, espero pues que no haya alguna duda sobre esto, ¿verdad? Aquí pues estamos sacando la relación contando cualitativamente. No quiere decir que, bueno, mire, ¿cómo se sabe que hay 18 líneas aquí saliendo y aquí? No, este es un caso hipotético. Claro, probablemente las cargas, a saber cuál sea su valor, pero si dependiendo del valor que sea, y si quisiéramos representar el campo mediante líneas de campo, debíamos de sacar la proporcionalidad de líneas que van a salir de una o que van a entrar en la otra, ¿verdad? Bueno, pasamos a la parte D. Hoy vamos a la parte de los problemas. Problema número 4. El problema 4 dice, halle el campo eléctrico en el centro del cuadrado de la figura. Supóngase que Q, aquí me dan el valor absoluto de las cargas, del valor Q, es de 11.8 nanocoulombios y que A es de 5.20 centímetros. Fíjense que el problema aquí me aparece más Q menos Q más 2Q menos 2Q. Sin embargo, yo me adelanté aquí a ponerle un nombre, un número, un símbolo. Pues, Q1 a la carga más Q, Q2 a la carga menos Q, Q3 a la más 2Q y aquí hay y Q4. Q4 a la carga menos 2Q. O sea que el orden que he seguido en el sentido antihorario, ¿no? Q1 arriba, aquí Q2 abajo, hacia la derecha Q3, y luego hacia arriba Q4. Ok, me piden que calculemos ese campo eléctrico en el centro del cuadrado. Ahora viene la solución. Aquí en la solución es donde precisamente hacemos esta asunción, sea Q1 más Q, Q2 menos Q, Q3 más 2Q y Q4 menos 2Q. Lo que vemos aquí en la figura. Q1 es más Q, Q2 es menos Q, Q3 es más 2Q y Q4 menos 2Q. Obsérvese que la carga 1 y la carga 2 son de igual magnitud, pero son de signos contrarios. Y es la mitad de la magnitud que tiene la carga 3 y la carga 4. La carga 3 es más 2Q y la carga 4 es menos 2Q. O sea que estas cargas 3 y 4 son el doble de las cargas Q1 y Q2. Por otro lado, tenemos acá, necesitamos conocer qué distancia hay de cada una de las cargas al centro del cuadrado. Afortunadamente, digámoslo así, las distancias son iguales, porque trata de un cuadrado. Entonces, la distancia del centro del cuadrado a cada una de las cargas es la misma. Y aquí decimos, pues le llamamos R1, R2, R3, R4 igual a R. Y si aplicamos Pitágoras, pues aquí esto nos resulta ser A sobre la raíz de 2, donde A es 0.050, ya expresado en metros, no en centímetros, ¿verdad? En metros, sobre la raíz de 2, y eso da 0.0368 metros, ¿verdad? Expresamos en metros porque pues estos problemas se trabajan pues con el sistema internacional, y cuando las cantidades son muy pequeñas o muy grandes, pues vamos a tener que hacer uso de la notación científica cuando así se requiera. Ahora, la magnitud del campo eléctrico que produce cada una de las cargas. Aquí vamos a hallar el campo de cada una de las cargas. La carga 1 es K por Q1 sobre R al cuadrado. O sea, ponemos K por Q sobre R al cuadrado. Obsérvese
que el campo 1 y el campo 2 son iguales. Es decir, tenemos que la carga 1 y la carga 2, como hemos visto acá en la figura, son de igual magnitud, solo que tienen signos diferentes. Por eso decimos aquí, observe, aquí ya no le ponemos flecha, ponemos E1 porque nos estamos refiriendo a la magnitud del vector campo eléctrico que produce la carga 1. Y solo esos dos para la magnitud del campo eléctrico que produce la carga 2. Entonces, también ahora para la carga 3, de nuevo hacemos la misma observación, que el campo 3 y el campo 4 son iguales. Claro, estos campos, obsérvese que son el doble, 2K por Q sobre R al cuadrado, en cambio los otros es K por Q sobre R al cuadrado, ¿verdad? Aquí lo hacemos, ¿verdad? Es importante observar que E3 es igual a E4, igual a 2 veces E1 o igual a 2 veces E sub 2. ¿Verdad? Entonces, teniendo esto acá solamente expresándolo algebraicamente, porque no estamos sustituyendo, no estamos calculando así ya específicamente la magnitud de estos campos, sino que lo dejamos nada más en su expresión, ¿verdad? Entonces, venimos y hacemos una representación. Los campos eléctricos de cada una de las cargas se representan en el siguiente diagrama vectorial. Figura 1. Esta es la figura ya pues que nosotros hacemos. Aquí están los campos. Este es el campo de la carga 1. Miren, si yo pongo la carga de prueba en el centro del cuadrado, pues, y me olvido de la carga 2, de la carga 3 y de la carga 4, lo que va a ocurrir es que la carga 1 va a ejercer una fuerza sobre la carga de prueba, la va a empujar, y la va a empujar siguiendo la diagonal. Pues la carga de prueba la ponemos en el centro. Bueno, entonces por eso decimos que este vector representa, ¿no?, al campo eléctrico, porque la dirección del campo eléctrico es la misma dirección de la fuerza que actúa sobre una carga de prueba positiva. Ahora, quiero el campo de la carga 2. Hoy me olvido de la carga 1, de la carga 3 y de la carga 4. Solo poniendo la atención a la carga 2. La carga de prueba que está en el centro experimentaría una fuerza en la misma dirección apuntando hacia la carga 2. ¿Por qué? Porque esta es una fuerza de atracción, a diferencia pues de la que ejerce la carga 1, que es una fuerza de repulsión sobre la carga de prueba. Y obsérvese otra cosa, que ya lo decíamos, estos campos son iguales, por eso, aunque pues no estamos trabajando a escala, pero la idea es que el campo 1 y el campo 2 son del mismo tamaño. Aquí lo expresamos, ¿ves? No le ponemos flecha, estamos hablando de la magnitud, ¿verdad?, de la magnitud. E1 del mismo tamaño que es sus dos vectores. Ahora, ¿cuál es el campo eléctrico de la carga 3? Miren, la carga 3 es positiva. Olvidémonos de la carga 2, de la carga 1 y de la carga 4. Si yo pongo la carga de prueba aquí, la carga 3 la va a empujar, la va a rechazar en esa dirección. Y dibujamos este vector más grande. ¿Por qué? Porque la carga 3 es más grande que la carga 2 o que la carga 1. Es el doble. Ahora, ¿qué pasa hoy con el campo generado por la carga 4? Yo pongo la carga de prueba aquí. Esta carga va a ser atraída por la carga 4. Y como la carga 4 y la 3 son exactamente de la misma magnitud, son el doble, entonces quiere que el campo de la 3 y el campo de la carga 4 son del mismo tamaño, los vectores. ¿Eh? Los vectores, o sea, las magnitudes son iguales. Eso es lo que queremos pues indicar con esta figura 3. Quiero decirles que aquí en la solución de los problemas muchas veces el problema no me dice haga la figura, no, pero yo debo de saber en qué momento me es útil hacer el gráfico vectorial, ¿verdad? Ahora aquí viene algo que todos sabemos por el principio de superposición. El campo E que buscamos es la suma vectorial E1 más E2 más E3 más E4. Si yo expreso con vectores unitarios a estos campos, por ejemplo, decimos E1 vector va a ser EX1, o sea, la componente en X del vector 1 por Y menos. Ahora, observemos dónde está E1. Miren, tiene una componente en X que es positiva, no se dibuja aquí.
pero la componente en Y es negativa. ¿Ah? Por eso es que le ponemos aquí menos. Veamos el campo 2. Las dos componentes son negativas porque irían apuntando hacia la izquierda la componente en X y la componente en Y hacia abajo, negativa. Pues similarmente tendríamos para el campo 3, X3, y este es negativo porque obsérvese aquí, la componente en X de este vector es hacia la izquierda apuntando, en cambio su componente en Y es hacia arriba. En cambio, en el campo 4, las dos componentes son positivas. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Ahora, en nuestra siguiente figura, en la figura 2, representamos cuáles son las componentes. Están las componentes del campo 1, ella es su 1, ella es su 2 para el campo 2, ella es su 3, ella es su 4. Aquí hacemos una aclaración que en la figura 2 se presentan las componentes rectangulares de los campos eléctricos. Pero hay una cuestión, las componentes en X se cancelan y no aparece su símbolo en la figura. Aquí solo decimos que se cancelan, pero no las hemos puesto aquí para no hacer mayor oscura la imagen, la figura, entre mayor cosas queremos ponerle, pues a veces en lugar de aclarar se hace más confusa la figura. Pero bien, hoy lo que tenemos que hacer es, bueno, encontremos cuál es el campo resultante. Va a ser menos ella es su 1, menos ella es su 2, más ella es su 3, más ella es su 4. ¿Por qué? Porque hemos dicho, bueno, que ya las componentes en X se cancelaron. Entonces no nos interesan eso. Nos interesan nada más las componentes en Y de los vectores, de los 4 vectores. Tenemos ella es su 1, ¿por qué le ponemos menos? Porque va apuntando hacia abajo la componente. Menos ella es su 2, le sumamos este, ¿va? Ponemos los primeros por el orden, 1, 2, y son negativos. Pero ella es su 3 es positivo, va para arriba, ella es su 4 también va para arriba, ¿no? Entonces tenemos que a qué va a ser igual ella es su 1. Bueno, va a ser igual a la magnitud del campo, ella es 1, por el seno de 45, cualquiera que sea el ángulo que querramos. Acuérdese que en un cuadrado la suma de los vértices, de los ángulos de los vértices de 90 grados, pero aquí la diagonal corta la mitad, queda de 45 grados. Seno de 45 grados por I menos K por R al cuadrado, seno de 45J, ¿verdad? Y aquí hay un errorcito que estoy descubriendo, porque aquí le hemos puesto I, aquí debe ser J. Esto lo vamos a corregir, ¿verdad? Para que ya vaya a corregir esta expresión, porque estamos diciendo precisamente que los campos en X se cancelan y que solamente estamos sumando las componentes en Y. Aquí debe ser J, ¿no? Aquí se pasó esto. Bueno, si hacemos la operación acá, tenemos 2 veces aquí, sumamos 4 los positivos, y aquí menos 2, K por Q, y tenemos factor común seno de 45 grados. Entonces, llegamos a lo siguiente, el vector campo eléctrico, porque aquí al restar estos términos son, digamos, semejantes, si a más 4K por Q sobre R al cuadrado por el seno de 45, le voy a quitar menos 2Q, o sea que esta es la mitad. ¿Qué me va a quedar? 2K por Q sobre R al cuadrado por el seno de 45 grados, J. Entonces, sustituyendo 2 que tenemos aquí, K, la constante electrostática, por el valor de K, de Q, perdón, de la carga. Aquí me han dicho que Q, aquí lo dice el problema, sea Q 11.8 nanocoulomb. Entonces, acá ponemos nosotros, sustituyendo 11.8 por 10 a la menos 9, entre la distancia que ya calculamos, 0.368, que son metros, pero esto elevado al cuadrado, y todo por el seno de 45. Al hacer toda esa operación, ¿a qué llegamos? ¿A qué nos conduce? Bueno, esto nos da
haciendo las operaciones ahí con todas las cifras que podemos tener, una cantidad grande, 110.903 J Newton sobre Coulomb, ¿verdad? O redondeando, redondeando ponemos 111, pero en lugar de ponerle 1000 y todos los demás ceros, ponemos 111 J kilonewton sobre Coulomb. Entonces, el vector de campo eléctrico producido por las cuatro cargas se presenta ahora en la figura 3. Esto es lo que nos queda al sumar, al hacer uso del principio de superposición entre las cuatro cargas, producen un solo campo y este campo es el que está representado en la figura número 3. Bueno, el procedimiento pues pareciera largo, probablemente, quizás hay algún otro procedimiento más corto, sin embargo, pues este me ha parecido pues un poco más explicativo. Algunos pasos ya ustedes a la hora de resolver un problema lo vean tan obvio que ustedes decidan, no, esto no vale la pena ponerlo, pero acá sí lo hacemos porque se trata pues de que entendamos la mecánica, todo el procedimiento que debemos de seguir en el desarrollo de estos problemas y además pues quizás no queriéndolos ofender, pero por aquello de que algunos conceptos, algunos de ustedes digan, no, ya no me acuerdo, pero aquí están, aquí los ponemos, ¿verdad? Aquí los ponemos para que la solución pues, del problema sea lo más claramente posible, ¿verdad? Este ha sido pues el problema número 4. Pues viene el problema 5. Este problema 5 es más sencillo, es más simple. Ya habiendo hecho el anterior, este pues se va a entender con mucha más facilidad porque dice, obtenga, dice, una expresión para la magnitud de E y determine, o sea, el campo, su dirección en el punto P de la figura, donde se interceptan las líneas punteadas. O sea que aquí estamos frente a un triángulo, solo que en este caso es un triángulo rectángulo, con los catetos iguales, y nos piden cabal justamente el campo acá, en el punto P, ¿verdad? Y por otro lado, pues aquí nos dice sean las cargas Q1 más 2Q y la carga 2 igual a la carga 3 igual a más Q. O sea, eso lo está diciendo el problema y nosotros pues lo estamos corroborando acá. O sea, esta carga es más 2Q, a esta le estoy llamando carga 1 y a la carga 2 y la carga 3 que son iguales, cualquiera de ellas puede ser carga 2 y cualquiera de ellas carga 3. Son las cargas que están aquí arriba y abajo, ¿no? A un lado y al otro de esta bisectriz. Bueno, entonces aquí tenemos, por lo tanto, la figura 1 ya, pero colocando las cargas con su número, el que le hemos dado aquí, carga 1, carga 2, carga 3, ¿verdad? De nuevo, la distancia en el punto P, lo mismo que hemos hecho en el problema anterior. La distancia de las cargas es la misma. Le ponemos R1 igual a R2 igual a R3 igual a R. Es A sobre la raíz de 2. La magnitud del campo eléctrico de cada una de las cargas en el punto P es y esta es la magnitud de del campo producido por la carga 1, K por el valor absoluto de Q sobre R al cuadrado. Como la carga Q es igual a 2Q, eso no lo dice el problema, entonces ya expresándolo en términos de Q nos queda 2KQ sobre R al cuadrado. Sustituyendo aquí por la raíz de 2, ¿verdad? Aquí en lugar de poner al cuadrado, entonces ponemos entonces 4K por Q sobre A cuadrado. Ahora, el campo 2, K por Q, igual a K por Q sobre R al cuadrado, y eso ustedes observen, pues se hace énfasis, que el campo 2 es igual al campo 3, ¿verdad? O sea que aquí tenemos el campo 2 y el campo 3 son iguales. Aquí lo estamos dibujando, ¿eh? En la figura 2. El campo 3
y el campo 2 son iguales. Entonces, ¿qué nos queda? Nada más nos queda el campo 1. El campo 1 es este que tenemos acá, ¿verdad? Y entonces lo dibujamos y aunque no estamos trabajando a escala, pero podemos observar pues que el vector campo 2 y el campo 3 pues se anulan. ¿Qué nos queda? Solo el campo 1, ¿verdad? Y el campo en el punto P, por lo tanto, es su P le llamamos igual al campo que produce la carga 1. Es su P es entonces igual a S1, ¿verdad? Igual entonces a 4K por Q sobre A cuadrado, ¿verdad? Y entonces, si utilizamos vectores unitarios, queremos hacerlo, pues no hay problema. Y podemos dejar la expresión así, con sus dos componentes, una componente en X, una componente en y las componentes, pues, al considerar un eje cartesiano aquí, pues estaría esto en la dirección X, la componente positiva, y la componente en Y también positiva, ¿verdad? Bueno, estimados estudiantes, estos son los problemas que se nos asignaron, ¿verdad? Y que, pues, este material, repito, ya corrigiendo con lo que vimos en los vectores que teníamos ahí un poco de errorcito, pues, se los voy a enviar para que ustedes tengan la oportunidad de ver y que no vayan a estar extrañándose, bueno, aquí porque han puesto este vector, aquí no debe ser esto, ¿no? Entonces, quisiera pues saber si tenemos alguna pregunta. Lo pueden hacer quizás enviando la preguntita así como acostumbran por escrito, o si quieren, pues así, abriendo el micrófono, pero uno por uno, para que no nos vaya a mezclar ahí la comunicación, ¿verdad? Entonces, por eso es que es importante, ¿no? Y la otra cosa, ¿no? Si hubiera alguna duda, yo siempre lo he planteado que a veces, tal vez en las discusiones acá, podría ser un poquito borroso, tal vez sacar la explicación, ¿no? Dar una explicación y entonces estamos a la orden ahí con lo que es el correo electrónico, ¿no? Mi correo, pues, de la institución, correo institucional, ¿verdad? Y quisiera pues escuchar de ustedes algunas dudas o alguna pregunta que se tenga, ¿no? Al respecto.